Mi preferencia en ese video, no sé si recordará que yo le dije, a ver, piense usted por favor. A lo mejor usted si quiere llegar a ganar muchísimo más y que haya muchísima gente ganando menos que usted, pero ¿no le gustaría que esos que ganan menos que usted también estén bien? Podemos tener un sistema en el que haya diferencias que si las hay, a mí me gustaría que sean muy mínimas, pero le quiero comentar este ejemplo del rey David. Primero que nada le quiero decir, el rey David bíblico, que este no era un pelagatos, no era un cualquiera. Él tenía una cualidad. Dios había escogido como rey a Saúl, como rey de Israel, y lo había descartado, decidió poner a otro y escogió a David. La Biblia no describe esto que le voy a decir por ningún lado, pero le voy a mostrar una clave que sí describe la Biblia. David cuidaba las ovejas de su papá. Y cuando pasaba el rato, esto es lo que no va a ver en la Biblia, cuando pasaba mucho rato ahí a solas con los animales, ¿qué se ponía a hacer él? Pues él se ponía a entregar su amor a Dios. Posiblemente, pienso yo, que él cantaba y alababa a él, porque tiempo después sabemos que él tocaba el arpa. En este tiempo, aquí es la clave que va a encontrar usted en la Biblia y lo va a ver en 1 Samuel capítulo 17. David adquirió una fuerza sobrenatural. No lo dice así la Biblia, pero yo le pregunto a usted, ¿usted podría matar a un león o un oso a mano limpia? David describe en este pasaje que cuando él cuidaba las ovejas de su papá, o sea, estamos hablando de antes de ser ungido como rey, antes de que Dios lo escogiera formalmente, él las cuidaba y a veces llegaba un león o un oso y agarraba una. Entonces David lo hería, pero a veces el oso o el león se defendían. Mucho ojo, quiero aclararle algo. Ahorita en pleno siglo XXI, expertos recomiendan que si usted es atacado por un oso, pelee a puñetazos lo más que pueda y así posiblemente puede desanimarlo y se va a alejar y esa es su única esperanza de sobrevivir. No piense usted que va a tener la fuerza suficiente para derrotar a un oso en forma normal. En cuanto a leones, jamás, búsquele ahí en Google, jamás he visto un tip de cómo sobrevivir a un ataque de león. Si usted sobrevive a un ataque de león, no es porque pudo defenderse, sino porque tuvo suerte y el león decidió no matarlo. Pero David dice que él sí los golpeaba. Ahora, yo pensaba que esto era con su honda, pero cuando leí este pasaje me di cuenta de que la honda, que es un arma que se usaba en aquel entonces para lanzar piedras, no la menciona David en ninguna parte de este pasaje. Lo que sí dice es que cuando se le echaba el animal encima, entonces él le agarraba de la quijada y lo mataba. Yo entendía en este pasaje de la Reina Valera 1960, que es la que casi todos leemos, pues que le arrancaba la quijada y con eso lo mataba. Pero otras traducciones mencionan que lo mataba a golpes. Nuevamente le pregunto, ¿usted se siente capaz de hacer esto con un oso, en el que los expertos dicen que usted solamente lo va a poder desanimar, o un león? Búsquele allí en Google qué tan fácil es matar a un león o un oso. Y ojo con lo que le voy a decir. Las traducciones que leí dicen que los agarraba de la quijada y los mataba a golpes. ¿Tiene usted idea de la habilidad y velocidad que se necesita para esquivar las garras de un golpe de león, de oso, pero específicamente me refiero al león, para poder agarrarlo de la quijada y después matarlo a golpes sin morir destrozado primero? Busque ahí en Google fuerza y velocidad de las garras de un león, para que sepa usted la capacidad que tiene un león para hacerle daño a un solo ser humano, mire nomás con un golpe que le haga así. Por eso, en mi opinión, es que David fue elegido por Dios, porque él era un hombre que desde antes lo amaba, lo buscaba. Y le voy a compartir otros ejemplos de esta fuerza sobrenatural. Cuando David, que todavía no era rey, fue perseguido por el rey Saúl, se fue a refugiar a una cueva y se juntaron con él varias personas. Y después de ahí, pues fueron deambulando de un lugar a otro, fueron entre los filisteos, se infiltraron entre los filisteos. Hicieron varias cosas, eran perseguidos y se la pasaban huyendo de un lugar a otro y de vez en cuando pues hacían como asaltos contra los filisteos. Durante esa época, David les dio lo que él tenía a esos hombres,
que dice la Biblia que eran endeudados, angustiados, amargados. No eran hombres exitosos, no eran hombres que tenían la fuerza sobrenatural que él tenía. Dice uno de esos pasajes, les dijo, vengan conmigo y exaltemos a una su nombre. Les enseñó a adorar a Dios, a cantarle a Dios, en medio de la desgracia, en medio de la nada, en medio de la cueva. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Lo que pasó después con estos hombres lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 23. ¿Usted ha practicado box o artes marciales? Le voy a decir algo. Cuando era niño, preadolescente, estaba en una escuela donde a los alumnos más avanzados, los que ya eran cinta negra, yo no llegué a eso, gracias a Dios no me tocó, los ponía el maestro a pelear 1 contra 2 o 1 contra 3. Es algo tremendamente desgastante, o sea, es algo tremendamente difícil. Incluso si usted ve, no en las películas, si usted llega a ver un video de una persona defendiéndose en la calle de 3 o 4 asaltantes, verá que es algo difícil, sobre todo si atacan al mismo tiempo, pero si no, es algo cansado, es algo extenuante. Aquí en 2 de Samuel 23, usted puede ver las promesas de esos hombres que en la miseria fueron a buscar a David y se unieron a él. Y que varios años después de aprender a adorar a Dios de él, algo se les transmitió, algo pasó con esos hombres. Y vienen varios ejemplos y yo le recomiendo que se eche todo el capítulo, pero le voy a mencionar solo uno que derrotó a 300 en un combate. O sea, agarre la onda, por favor. Visualice por favor. No importa si lo agarraron. Es físicamente imposible que lo agarren entre los 300 al mismo tiempo porque se estorbarían unos a otros. Máximo, digamos, de a 7, de a 5, de a 6. Mata a uno, llegan 2 más. Mata a uno, llegan 3 más. Pero es algo físicamente extenuante. O sea, por más que usted logre derrotar a 2 o 3 adversarios, usted ya hizo un esfuerzo, ya gastó calorías. No piense usted que está listo para seguir con 4, 5, 6, 7, 8, 20, 40, 70 en forma ilimitada. Mientras lo están rodeando con armas, usted también con un arma. Me parece que de los 300 tenía, no recuerdo si tenía lanza o espada. Creo que fue el de la lanza. Agarre la onda, por favor. O sea, no estamos hablando del nivel de fuerza como en las películas de Superman o de Sansón, quien tumbó un edificio empujando las columnas principales. Pero estos hombres habían recibido algo de David y eso fue porque pasó con ellos lo que yo llamo la transmisión de la unción. Se reunían en paz, siguieron las instrucciones de David, igual que David, ellos se dieron cuenta de que no tenían nada, no podían exigir nada porque David no tenía nada que darles, pero ellos se dieron cuenta de que él tenía algo que ellos no tenían y que nadie más lo tenía, ni el rey. Entonces, le voy a hablar acerca de un reparto de botín que hizo David. Y esto lo vamos a ver en 1 de Samuel 30. Mucho ojo, este es un reparto de botín que él lo estableció y ya después se quedó como ley. Él lo hizo, pero yo lo que quise darle con estos ejemplos es de que David no era cualquier tonto, no era cualquier ocurrente. Uno dice, era un pastor, entonces era un hombre ignorante. Él tenía una sabiduría que usted y yo no tenemos. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo me di cuenta de que tenía que aprender qué es lo que Dios quería. Leí la Biblia, me di cuenta de que yo no quería. O sea, yo de manera artificial tuve que aprender de la Biblia que yo tengo que amar a Dios, porque ese es un mandamiento, el primero, amar a Dios, el segundo, amar al prójimo, y fui aprendiendo a practicarlos, no era de manera natural. A David nadie le enseñó eso, David enseñó eso. He ahí la diferencia entre ese señor y mucha gente y muchos políticos y gobernantes de hoy en día. Entonces, en esa temporada difícil, cuando varios de ellos ya tenían algo de tiempo, fíjese que el aprendizaje y la transmisión de la unción no es algo así como robotizado. No piense usted que es como parejo. Ahorita le voy a contar otra anécdota que viví en la iglesia. No piense que es como en el ejército, ¿no? Que todos los soldados tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, entre esos hombres, algunos adquirieron más fuerza física que otros. No estaban todos igual. Y hubo un momento en el que mientras estos hombres con David estaban en un combate,
llegaron asaltantes de otro lugar y secuestraron a sus mujeres y niños y saquearon el poco botín que habían adquirido ya en ese tiempo. Entonces ellos se lamentaron de una manera terrible y emprendieron una labor de rescate. Y fueron a rescatarlos. Y entonces dijo David, cuando ya iban ya estaban más o menos cerca del combate, dijo, a ver, me doy cuenta de que algunos ya están muy exhaustos, otros dijeron, es que ya no podemos, ya no podemos, piedad. Como que estaba un poco lejos el lugar. Y dijo David, a ver, los que ya estén muy cansados y no pueden pelear, quédense aquí cuidando el equipaje. Hubiera sido una tontería que dijeran, no, todos tenemos que hacer. Ahí los hubieran matado. Estos eran hombres que posiblemente no habían adquirido esa fuerza sobrenatural o habían adquirido un poco. Habían adquirido poquita, les faltaba. Entonces, dijo David, a ver, quédense aquí cuidando el equipaje y los que tengan fuerza vayan conmigo. Rescataron a las mujeres y niños como si fuera pan comido. Regresaron y fíjese bien, no se sienta mal si usted quiere un reparto desigual de la riqueza. Ojo, no es sistema económico este tema, es una ocasión. Porque aquí viene como un poco de calificativos. Entonces, no se sienta mal por lo que voy a decir. Dice la Biblia, 1 Samuel 30, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, malos y perversos, ojo. Entonces no todos los que estaban ahí aprendiendo de David habían aprendido igual. Incluso entre los que sí tenían esa fuerza y fueron con él, todavía les faltaba algo de aprendizaje. Sí ve aquí que cómo es algo como disparejo el aprendizaje y la transmisión de las ventajas de la unción y todo lo que... Transmisión de todo. Dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer o sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano. Fíjense, o sea, este hombre ya había descrito la fuerza sobrenatural, él ya le había explicado, ya la había visto en esos hombres, pero él bien humilde estaba diciendo, es que todo esto nos lo dio Dios, no fuimos nosotros de nuestras fuerzas. O sea, Dios hubiera podido limitarnos y nos hubiera podido detener. No, él hubiera podido no garantizar la victoria de esta misión. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, de los que quedan cuidando el equipaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel. Fíjese bien, volvemos a la invisibilización del trabajo. Estos hombres no quedaron como inútiles. Estaban cuidando el equipaje. O sea, tuvieron tiempo de descansar mientras cuidaban el equipaje. Y si hubieran llegado otros merodeadores a asaltarlos y a quitarles lo poco que tenían mientras los otros rescataban a las mujeres y niños, estos hubieran podido defender el equipaje. Entonces, dice aquí, estaban cuidando, ¿sí me entiende? Pero ¿qué es más importante? ¿Las mujeres y niños o el equipaje? ¿Quién hizo más? ¿Los que fueron a combatir y rescataron o los que se quedaron cuidando por si acaso pasaba algo? Hay gente en todas las empresas, en todos los países, siempre hay alguien mejor que uno, siempre. Siempre hay alguien con más capacidad, más inteligencia, mejor preparación. Y yo le voy a decir algo. Mi opinión muy personal es que si yo fuera una de esas personas, reconocido en mi empresa como uno de los mejores empleados o ejecutivos, y tuviera la oportunidad de decir, a ver, ¿cuánto quieres que ganen los demás? Trabajan bien, pero tú trabajas mejor. O tú vas a tener este puesto y ellos van a tener un rango abajo. Entonces, ¿cuánto te gustaría ganar más que ellos? ¿El doble? ¿El triple? ¿40 veces más? ¿300 veces más? En algunas empresas de Estados Unidos pasa eso. Andan rondando los 300. Entre el CEO y los otros. En la empresa donde yo trabajo,
No estoy muy seguro, sinceramente, no, pero sí le voy a decir algo. Se salen muchísimo del promedio, andan muy por encima de los 300 veces, entre el CEO y los empleados de más bajo nivel. Mi gusto personal sería que ganaran lo mismo. Eso me gustaría a mí, si yo fuera el tomador de decisiones, el gerente o el empleado más sobresaliente. Porque la verdad es que todos contribuimos. O sea, las personas menos preparadas y menos calificadas que usted vea trabajando tienen un trabajo que contribuye al bienestar de la sociedad y al nuestro. Yo le voy a decir algo, supongamos que usted es profesionista o bueno, estudió el bachillerato, la preparatoria, lo que sea. ¿Qué comió mientras estudiaba? O sea, ¿comió aire? Porque cuando yo fui a la universidad, llevaba mi lonche, compraba comida ahí en la cafetería, verduras, frutas, eso, y yo no cultivé nada de eso. O sea, todo eso, yo pude graduarme gracias a un montón de agricultores, de campesinos, repartidores de basura, al trabajo de mi madre, a muchas cosas que yo recibí y que si usted a lo mejor tuvo que trabajar mientras estudiaba y hizo un gran esfuerzo que mucha gente no hizo y muchos no lo hicimos, siguió dependiendo de los agricultores. Muchas personas tienen en el jardín algún árbol frutal o de verduras, ¿no? Y está bien, se comen un poco de ahí, pero la gran mayoría de lo que hay en nuestra despensa lo compramos en el mercado o en el supermercado. Oiga, le voy a contar algo. Yo hablo muy seguido en Twitter de los repartidores de basura porque me impactan algunas cosas de ellos. En particular, aquí en mi casa, en mi pueblo, pues hemos pasado por periodos donde como que los repartidores dejan de pasar por varias semanas por alguna cuadra. Es una desgracia tremenda. ¿Alguna vez se ha imaginado lo que pasaría en su casa si dejan de pasar los que recolectan la basura? Si dejara de pasar el camión de la basura. O sea, ¿qué haría usted? ¿Sí sabía usted que esos hombres podrían inutilizar a la sociedad dejando las calles arrumbadas de basura? O sea, ¿cómo le haría usted? ¿Llevaría la basura hasta el basurero? ¿Se pondría a reciclar, a usar la basura orgánica como jardinería, como composta, como abono? Mucha gente ni siquiera tiene jardín en donde hacer eso. La verdad es que las profesiones, las personas más o menos preparadas y los que tienen la misma preparación y un nivel de inteligencia y de desempeño menor al de usted, también contribuyen y muy positivamente a la sociedad. También recuerdo haber visto varios videos hace pocos años de cómo algunos agricultores, o sea, campesinos, recolectan la verdura de las plantas, llenan cubetas y parecieran artistas circenses, en serio. O sea, vi uno, por ejemplo, de cómo avienta la cubeta nadie la agarra, llega hasta arriba del camión, la aventó de tal manera que va girando en el aire, vacía el contenido de zanahorias, creo que eran tomates o zanahorias, en el camión, le calculó el nivel de fuerza para aventarla girando de tal manera que cuando ya giró y se vaciaron todas las verduras, gira de regreso y cae en sus manos. Así se lo digo, una obra de arte. Si eso no es altísimo desempeño, y también he leído libros y artículos donde se habla de los pobres campesinos como si fueran personas de baja preparación. O sea, estamos hablando de un trabajo valiosísimo del cual depende toda la sociedad, todo el mundo, todo lo que logremos, todo lo logramos comiendo y comiendo verdura. Entonces, es una maravilla de verdad cómo trabajan muchas de las personas que usted ni se imagina. Búsquele por ahí en Google cómo hacen las hamburguesas de McDonald's. Ya nomás con eso lo dejo. Pero, y voy a volver al pasaje bíblico, dice, desde aquel día fue puesto esto por ley y ordenanza en Israel. Es decir, aquí no nos está diciendo que Dios le mandó a David, hazlo como una ley. A lo mejor fue una ocurrencia del momento, pero sí le quiero decir algo. David era un hombre que amaba a Dios y era un hombre que amaba al prójimo. Él sabía obedecer el primero y el segundo mandamiento, que ni siquiera estaba, o sea, Jesús no había venido. Jesús no los había explicado y David ya los estaba ejerciendo.